Muy amable, muy buenas tardes a todos, distinguidos diputados y autoridades presentes, distinguidos vecinos y representantes de los medios de comunicación. Vengo en representación de mis vecinos y amigos que integran los comités ciudadanos de la colonia Hipódromo e Hipódromo Condesa, así como del comité fundacional de la Asociación de Residentes de la colonia Hipódromo. Estoy seguro que mucho de lo que hoy pondré a su consideración ya lo han escuchado de otros ciudadanos en la calle o en este mismo recinto legislativo. Sin embargo, es indispensable recordar que una vez aprobado este programa general, será el instrumento al cual se deberán alinear los programas delegacionales de desarrollo urbano y los programas parciales de desarrollo urbano de las colonias que ya gozan sus beneficios o de las que tienen contemplado crearlos. He seguido con detenimiento las protestas y los reclamos que desde el inicio de este ciclo de audiencias se han hecho presentes en esta sala y comparto el enojo ciudadano que está sustentado en hechos que en estos años hemos visto más que evidentes. Por un lado, gobiernos como principales promotores por acción u omisión de la violación de los usos de suelo, de la deforestación, de la destrucción del patrimonio urbanístico arquitectónico, del colapso de los servicios públicos y de las vialidades en detrimento de nuestra calidad de vida. Y por otra parte, una asamblea legislativa que con sus excepciones particulares dejó de ser un fuerte contrapeso del Ejecutivo y que vemos que muchas veces cede ante el acuerdo previo con el Ejecutivo para favorecer las salidas y la vuelta a la ley, para que ésta no se cumpla, favoreciendo con ello a los grandes desarrolladores inmobiliarios, hoy identificados como el cártel inmobiliario. Sustentaré algunos hechos que son importantes tomar en cuenta porque no basta con la creación y la aprobación del Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, si no reformamos la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcciones, que es un instrumento perverso que se creó al servicio de los inmobiliarios. Voy a tomar como ejemplo el caso que plantearon aquí en Tlalpan, de que ellos tienen que pagar el predial, pero obviamente como no está ocupada, pues tienen que pagar mayor predial que otros predios. Pero por otro lado, lo que mencionaban también aquí en Coyoacán, de las constructoras que tiran el agua al drenaje, el agua que están extrayendo de los mantos freáticos por el proceso constructivo y de elaboración de la cimentación, que tienen que extraer agua de los mantos freáticos y la mandan al drenaje. Pues el problema es que eso es legal. Mientras que la ley de aguas obliga a la autoridad a vigilar que las construcciones no desperdicien agua potable, el reglamento de construcciones obliga al constructor a no tirar esa agua a la calle, sino tirarla al drenaje. Así textualmente dice el reglamento de construcción. Se hizo para favorecer al constructor. Lo hicieron los asesores y los colegios de profesionistas del gremio que participaron en las consultas a las cuales pues convoca, en este caso la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Obras de la ciudad, y que normalmente pues consultan a los constructores, o sea, los que en un momento dado tienen que ser vigilados, son los que elaboran las leyes y que ya, además de que las hacen a su favor, pues de todas maneras encuentran la forma de cómo darles la vuelta. En este contexto también vengo a defender los programas parciales de desarrollo urbano como el instrumento más cercano del ciudadano para proteger el sano desarrollo de las áreas de actuación delimitadas para una o para varias colonias. Gracias a nuestro programa parcial de desarrollo urbano en la colonia Hipódromo, pudimos evitar que el delegado de Cuauhtémoc, en coalición con el director general de desarrollo urbano de Seduvi, director general de desarrollo urbano de administración urbana de Seduvi, regalara la mitad de un parque público, bueno, en términos es concesión, nunca lo iba a regresar, para la instalación de un complejo de teatros con cafetería, restaurante, bar, sin cajones de estacionamiento. Todos ellos declarados en nuestro programa parcial como giros prohibidos.
El delegado omitió vigilar el cumplimiento del Programa Parcial del Desarrollo Urbano, de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Desarrollo Urbano, que establece esa obligación específica para los delegados, los jefes delegacionales. Y por otro lado, el director general de Administración Urbana contribuyó emitiendo el oficio 8810 con una opinión positiva. Pero aquí el problema es que la opinión positiva la hizo asentando hechos falsos, falseando la colonia, porque cambió el nombre de la colonia Hipódromo, que es la que tiene el programa parcial, por el nombre de la colonia Hipódromo Condesa, que está al lado, que no tiene programa parcial. Y ese tipo de actos de falsificación de documentos en la área responsable de administración de los programas, señor secretario, son lo que hoy que cuestionamos. En su área afirmamos con este documento que hay corrupción, que hay tráfico de influencias y que pues crean y siembran documentos para que después las constructoras, con base en esos documentos, argumenten derechos adquiridos. Hoy pregunto, ¿de qué servirá el Programa General de Desarrollo Urbano y los programas que se deriven de él si las autoridades responsables de vigilar su cumplimiento son las primeras en promover su violación? En este caso, en el teatro, el desarrollador señaló que este predio fue ofrecido por la autoridad y nos enteramos que una exdiputada federal y una asesora de un senador habían estado apoyando en la gestión para que se cambiara el uso de suelo y se estableciera contacto con el delegado Ricardo Monreal. Dichos escuchados de viva voz por esta persona que está en el micrófono en estos momentos y que me lo dijeron ellas precisamente. Ignorancia, desconocimiento, tráfico de influencias, pues es obvio que es todo ello y que está afectando la credibilidad de nuestras autoridades. Creo que el menos responsable fue el particular, porque desde las esferas del poder le dijeron que sí se podía construir. Otro caso representó la construcción de la Torre Baja, violando la altura máxima de 24 metros prohibida por nuestro programa parcial. Hoy está en proceso de demolición, pero sin embargo, si no hubiéramos tenido este instrumento, no hubiéramos podido defendernos y hubiéramos tenido que acudir a la ley, bueno, a los juzgados, y podríamos habernos llevado 2 o 3 años, pero además tendríamos que haber dado una garantía de millones de pesos por si perdíamos el caso, que se repusiera o se le restituyera el daño o el perjuicio económico al constructor. Esos son los riesgos que tiene que tomar el ciudadano para defender la legalidad. En este caso, al igual que el de un helipuerto que se construyó también en nuestra colonia, prohibido también por el programa parcial de desarrollo urbano de la colonia Hipódromo, son casos evidentes de violación al programa parcial. Existe el programa, existen las prohibiciones y sin embargo el helipuerto se construyó sin ningún tipo de permiso. No tenía permiso de ninguna otra autoridad y seguimos esperando después de 8 meses que se demuela y la delegación sigue argumentando que no encuentran al dueño. Concluyo, señores diputados, los programas parciales de desarrollo urbano son el mejor instrumento con que contamos los ciudadanos para tener certeza de lo que se asienta en ellos no será modificado arbitrariamente por la autoridad. Aquí hay una práctica que se ha dado a través de los reglamentos o de los mismos instrumentos que están en manos del Poder Ejecutivo, en donde muchas veces se hacen prácticas pararreglamentarias, en donde se dice que a través de una norma de ordenación particular se pueden modificar los usos de suelo, así contravengan lo establecido en los programas delegacionales o en los programas parciales, y no podemos dejarle esas puertas abiertas al gobierno del Estado federal para que de manera arbitraria, mediante estas normas de ordenación que constituyen prácticas pararreglamentarias que le dan vuelta a la ley con una facultad discrecional del Poder Ejecutivo, en detrimento de lo que el Legislativo autorizó como un marco general de obligación general para todos los que somos sujetos de esa ley. Se debe eliminar también la figura de la transferencia de potencialidad, ya que es un mecanismo de negociación de la autoridad, perverso y corruptor, que encarece la gestión de los particulares ante las autoridades a través de gestores. La lógica de permitirle a un constructor rebasar la norma en una zona para que éste sea compensado por las limitaciones que tiene en otra zona por normas, es absurdo.
hay poca transparencia y en los hechos no se beneficia a la ciudad, al menos no se ha beneficiado dónde están esos recursos, de dónde se obtuvo esa transferencia de potencialidad, cómo se aplicaron esos recursos, hasta el momento no hay claridad en ello. Y tomando también el caso de lo del predial en la comunidad de Tlalpan, si alguien que tiene alguna propiedad en zona de conservación no se le permite construir en ella en beneficio de la ciudad, entonces hay que exentarle el pago del predial como compensación por el beneficio ambiental que su terreno le genera a la ciudad. Y hay que promover actividades agrícolas y forestales en su predio que le generen beneficios económicos, incluso el ecoturismo. No se vale en un momento dado por una limitación que tienen ellos, que llegue un desarrollador que utilice esa transferencia de potencialidad y la aplique en beneficio personal. También lo mismo, cuando hay propiedades catalogadas que no se les permite demolerla o construir otro inmueble, ya que ello conlleva una pérdida irreparable a las creaciones artísticas que son referencia de una época y fomentan el turismo en la zona, entonces hay que exentarlo de predial e incorporarlos a programas de conservación de dicho patrimonio con fondos públicos. No tenemos por qué en un momento dado utilizar el perverso mecanismo de la transferencia de potencialidad. No veo la lógica de beneficiar al cártel inmobiliario con estos esquemas. Son esquemas que pervierten, ¿no? Es necesario crear un nuevo reglamento de construcciones y especificar las responsabilidades de las distintas instancias de gobierno desde la Ley de Desarrollo Urbano. Hoy es fácil evadir sanciones. Se debe incluir como sanción al director responsable de obras el retiro de su cédula profesional e incluir la cárcel a los corruptos. Es indispensable transformar la comisión de admisión de directores responsables de obra y eliminar el inminente conflicto de interés. Es absurdo que la comisión, que está integrada por los representantes de los colegios de arquitectos e ingenieros, junto con el secretario de Obras y el secretario aquí presente de SEDUBI, que actúa como secretario técnico, sean los que autoricen a los DROs y estos mismos DROs también sean de las mismas organizaciones. Pero además son los que sancionan, y hemos visto que son sanciones ridículas, sanciones que nada más van de una sanción de un año, que para poderle quitar el registro como DRO a un DRO, se requiere que haya puesto en riesgo la vida de la persona. Si no hay riesgo de la vida de la persona, pues no hay sanción grave, simplemente hay una amonestación, una suspensión temporal. Se me hace absurdo que se siga manteniendo este mecanismo que evidentemente cae en un conflicto de intereses. Ahora, la lógica que hemos escuchado en este mismo foro de crecer para arriba para no perder población, también se me hace incongruente. Se siguen construyendo edificios corporativos que expulsan a los habitantes de la zona y aumentan la población flotante. La mala planeación del desarrollo, su inequitativa distribución en la ciudad han provocado el colapso de los servicios en las zonas en las que se sobreexplota el uso de suelo y han perjudicado a los que menos tienen, que se tienen que ir a la periferia y tienen que aumentar sus traslados de 2 a 3 horas para poder regresar a su lugar de trabajo o a su vivienda. Es absurdo y demoledor y no se está hablando de justicia social. Y yo creo que mientras los criterios favorezcan a los que más tienen y se perjudiquen a los que menos tienen, no estamos haciendo justicia al sector más olvidado de nuestro Distrito Federal. Y 5, exigimos se cierre en la ley y en el programa General de Desarrollo Urbano la posibilidad de que el Ejecutivo, a través de la creación de normas especiales de ordenación, modifiquen a su arbitrio las prescripciones establecidas en el programa general, en los delegacionales y parciales de desarrollo urbano. Nada debe quedar a la interpretación y a la benevolencia de quienes en los hechos hemos visto que ha actuado en favor del cártel inmobiliario en perjuicio de la ciudad y de quienes menos tienen. Aprovecho la oportunidad, agradezco la presencia, el apoyo de Margarita Martínez Fischer, Raúl Flores, Alfonso Suárez del Real, del licenciado Emilio Roa y del procurador Cancino de la PAO, su intervención, y al mismo tiempo también, no se me olvidaba, la valiosa intervención de la supersecretaria de Gobierno, Patricia Mercado, que si no hubiera sido por su intervención, con todo respeto, y se los digo con todo respeto, compañeros,
El problema en las delegaciones, en los gobiernos delegacionales y en el gobierno del Distrito Federal es que cada secretaría es un coto de poder que se mueve conforme a intereses, y gracias a la participación de la licenciada Patricia Mercado se sentó a gente de Sedubi, de Patrimonio Inmobiliario, de la delegación, y se han resuelto algunos problemas que de otra forma nos hubiéramos tenido que ir a un litigio de varios años. Yo les reconozco a todos, y aquí he mencionado diputados del PAN, del PRD, de Morena, y a la misma secretaria de Gobierno, que al margen de la convicción partidista de cada quien, pues han hecho su trabajo, y yo les pido que no decaigan en esa voluntad. Obviamente han cometido errores, obviamente la percepción que tenemos los ciudadanos es de que algo está pasando en el legislativo porque no se ha convertido en un contrapeso a los abusos del Ejecutivo, pero también algo anda pasando en la administración pública en donde los cotos de poder en cada secretaría hacen que no haya una buena articulación de las buenas políticas que se pueden implementar desde el gobierno en favor de la comunidad que gobiernan. Muchas gracias. Ya terminamos esta segunda ronda de participaciones. Solo para llamar a quienes están registrados en la que sigue. Juan Domínguez, que me comentó, ya participó con pueblos originarios. Está Víctor Manzanares para la siguiente ronda, Teresa Cruz Torres, Natalia Lara, que participó ya con el señor Regio, entonces ya no estaría en este momento porque como los documentos se retiró. Elena Degollado ya participó en la mañana, la tengo nuevamente apuntada. Lorena Zamorano, María Elena Mesta y Sergio Augusto Sánchez. Hasta este momento son las participaciones que tenemos registradas, y la idea es, como lo hemos hecho durante estos 3 días, poder hacer también una reacción de la mesa a lo que ustedes nos están diciendo, es decir, que no sea realmente un diálogo de sordos, sino que realmente haya una reacción de parte de la mesa de lo que aquí se está comentando. Y por supuesto escuchar la postura. Escuchen un segundo, por favor. A nosotros como asamblea, por supuesto, nos parece muy importante conocer la postura y lo que el gobierno de la ciudad en ese sentido. El secretario, ¿lo estamos escuchando, por favor? El secretario nos ha estado dando al final de las audiencias la perspectiva y explicándonos desde el Programa General de Desarrollo, pero sin duda es fundamental que podamos escuchar en este momento el planteamiento que nos va a hacer la licenciada Patricia Mercado. Yo sí quiero, retomando la participación de Rafael Guarnizo, decirles una de las intervenciones más importantes que tuvo la licenciada Patricia fue en el predio de Altata, en la zona de la colonia Hipódromo. Era imposible retirar a un núcleo de prácticamente, se puede decir, de crimen organizado que estaba invadiendo en esa colonia. Si no hubiera sido por la licenciada Patricia Mercado, eso jamás hubiera cambiado. Yo sí quiero también hacer ese reconocimiento y ese planteamiento con mucho respeto a que también está aquí el día de hoy. Nos gustaría también escuchar la reacción también a lo que nos ha comentado. Realmente he estado solo un momento, ustedes están aquí desde el día de ayer. A mí lo que me parece importante decir es que desde el gobierno de la ciudad decidimos una forma, decidimos un método para ponerle en la mesa de las habitantes de la Ciudad de México a través de la Asamblea Legislativa un proyecto. Estábamos obligados, después de 6 años, a tener un nuevo programa de desarrollo urbano y decidimos un camino. En ese camino, efectivamente, participaron organizaciones de todo tipo, gobiernos locales, la academia.